Hay personas que están escuchando este mensaje mientras luchan contra una batalla que nadie conoce. Personas que sonríen durante el día y lloran por la noche. Personas que dicen estoy bien cuando en realidad se sienten agotadas. Quizá tú eres una de ellas. Quizá llevas semanas sintiendo miedo por algo que podría pasar. Quizá te preocupa tu futuro, tu familia, tu salud, tu economía, o quizás simplemente estás cansado de cargar tanto peso sobre tus hombros. Y lo más difícil no es el problema. Lo más difícil es sentir que estás luchando solo. Porque hay noches en las que la mente no descansa. No importa cuánto lo intentes. Las preocupaciones regresan. Los pensamientos negativos regresan. Las dudas regresan. Y cuanto más intentas encontrar respuestas, más cansado te sientes. Si hoy estás viviendo algo parecido, quiero pedirte que no te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que enfrentas esta batalla. Déjame decirte algo que tal vez necesitas escuchar hoy. Dios no está lejos de ti. Dios no te ha abandonado. Y Dios no ha perdido el control de tu vida, aunque ahora mismo no puedas verlo. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, aunque el miedo te diga lo contrario. Porque muchas veces el momento en que una persona siente más miedo es exactamente el momento en que Dios está más cerca de ella. Piensa en Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo avanzar. Pero cuando comenzó a mirar la tormenta, el miedo tomó el control. Y aquí hay una lección poderosa. Lo que alimentas crece. Si alimentas el miedo crecerá. Si alimentas la preocupación crecerá. Pero si alimentas tu fe, descubrirás una fuerza que no sabías que existía dentro de ti. Y durante este mensaje, descubrirás por qué Dios permite ciertas tormentas, cómo encontrar paz en medio de la incertidumbre y por qué la batalla que hoy enfrentas podría estar preparándote para algo mucho más grande de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque la parte más importante todavía está por llegar. Ahora quiero que pienses en algo que pocas personas se atreven a admitir. Muchas veces no son los problemas los que nos destruyen, son los pensamientos que tenemos acerca de esos problemas. Porque una situación difícil puede ocurrir una sola vez, pero nuestra mente puede revivirla 100 veces en un solo día. Y ahí es donde comienza el verdadero desgaste. Empiezas a imaginar lo peor, empiezas a crear escenarios negativos, empiezas a preguntarte, ¿qué pasará si las cosas no salen bien? Y sin darte cuenta, terminas sufriendo por cosas que todavía no han ocurrido. Quizá te está pasando ahora mismo. Quizá llevas días preocupado por una situación que no puedes controlar. Y mientras más piensas en ella, más grande parece volverse. Pero quiero que escuches esto con atención. El miedo tiene una estrategia muy simple. Quiere hacerte creer que estás solo. Quiere hacerte creer que todo depende de ti. Quiere hacerte creer que si no encuentras una solución inmediata, todo saldrá mal. Pero esa es una mentira. Porque Dios nunca te pidió que cargaras el peso del mundo sobre tus hombros. Nunca te pidió que resolvieras cada problema con tus propias fuerzas. Nunca te pidió que supieras exactamente cómo terminará la historia. Lo único que te pidió fue confiar. Y sé que eso puede parecer difícil cuando las circunstancias no cambian. Sé que es complicado cuando sigues esperando respuestas. Pero aquí aparece una verdad poderosa. Dios está trabajando incluso en aquello que todavía no puedes ver. Piensa en una semilla enterrada bajo la tierra. Desde afuera parece que no está ocurriendo nada. Parece inmóvil, parece olvidada. Pero debajo de la superficie, algo extraordinario está sucediendo. Las raíces están creciendo. La vida está desarrollándose. La transformación ya comenzó. Y muchas veces Dios trabaja exactamente de esa manera. Mientras tú piensas que nada cambia, Él está preparando algo. Mientras tú te desesperas, Él sigue obrando. Mientras tú dudas, Él sigue construyendo caminos que todavía no alcanzas a ver. Por eso no confundas el silencio de Dios con su ausencia. No confundas la espera con el abandono. Porque puede que en este mismo momento Dios esté preparando una respuesta más grande de lo que imaginas. Y en la siguiente parte descubrirás por qué algunas de las personas más bendecidas de la Biblia tuvieron que atravesar largos tiempos de espera antes de ver cumplidas las promesas de Dios. Y aquí es donde aparece una pregunta que muchas personas se hacen cuando
atraviesan momentos difíciles. Si Dios tiene un plan para mí, ¿por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué algunas respuestas llegan rápido mientras otras parecen tardar una eternidad? La respuesta la encontramos en las historias de las personas que Dios utilizó de manera extraordinaria. Piensa en Abraham. Dios le hizo una promesa increíble. Le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero la promesa no se cumplió al día siguiente, ni al mes siguiente, ni siquiera al año siguiente. Pasó mucho tiempo antes de que Abraham pudiera ver con sus propios ojos aquello que Dios le había prometido. Y durante esa espera, tuvo que luchar contra las dudas, tuvo que luchar contra el miedo, tuvo que luchar contra la tentación de pensar que nada iba a suceder. Pero aún así decidió seguir creyendo. Y aquí hay una lección que puede cambiar tu vida. La espera no significa que Dios te haya olvidado. Muchas veces significa que Dios te está preparando, porque hay bendiciones que requieren una versión más fuerte de ti. Hay puertas que requieren una fe más madura. Hay oportunidades que requieren una persona diferente a la que eres hoy. Por eso Dios no solo trabaja en la respuesta, también trabaja en quién recibirá la respuesta. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora mismo. Tal vez mientras tú le pides a Dios que cambie tus circunstancias, Él está transformando tu corazón. Mientras tú esperas que cambie el exterior, Él está fortaleciendo el interior. Porque Dios sabe que la bendición correcta en el momento equivocado puede convertirse en un problema. Pero la bendición correcta en el momento correcto puede cambiar una vida para siempre. Por eso no permitas que la espera destruya tu esperanza. No permitas que el reloj te haga olvidar las promesas de Dios, porque el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro tiempo, pero siempre es perfecto. Y aunque ahora no entiendas el motivo de esta temporada, llegará el día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que cada retraso, cada obstáculo y cada momento de incertidumbre estaban preparando algo mucho mejor de lo que habías imaginado. Y en la siguiente parte, descubrirás por qué algunas de las mayores bendiciones llegan disfrazadas de dificultades y cómo reconocer cuando Dios está obrando incluso en medio de una tormenta. Ahora quiero que pienses en algo que puede parecer extraño al principio. ¿Qué pasaría si aquello que hoy consideras un problema fuera en realidad parte de una bendición que todavía no puedes ver? Sé que suena difícil de creer, porque cuando estamos sufriendo, nuestra atención se concentra en el dolor. Nos enfocamos en lo que perdimos, en lo que salió mal, en aquello que no ocurrió como esperábamos, pero Dios tiene la capacidad de usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir un propósito mayor. Piensa en José. Cuando fue vendido por sus hermanos, parecía una tragedia. Cuando fue llevado como esclavo a una tierra extraña, parecía una injusticia. Cuando terminó en prisión siendo inocente, parecía que todo había terminado. Sin embargo, cada una de esas situaciones estaba acercándolo al lugar donde Dios quería llevarlo. Lo que parecía un desastre era en realidad preparación. Lo que parecía una derrota era dirección. Lo que parecía una pérdida era parte del plan. Y quizá hoy tú también estás viviendo una etapa que no entiendes. Quizá hay puertas que se cerraron, personas que se fueron, planes que no funcionaron, oraciones que todavía no tienen respuesta. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta confiar. Pero quiero que escuches esto con atención. Dios no desperdicia nada. No desperdicia tus lágrimas. No desperdicia tus errores. No desperdicia tus batallas. No desperdicia tus temporadas de espera. Todo puede convertirse en parte de algo mucho más grande. Por eso no juzgues tu vida por lo que está ocurriendo hoy, porque todavía no has visto el final de la historia. Todavía no sabes cuántas cosas está acomodando Dios detrás de escena. Todavía no sabes cuántas puertas está preparando para abrir en el momento correcto. Y aquí aparece una verdad poderosa. Las personas que más confían en Dios no son las que nunca tuvieron problemas. Son las que aprendieron a seguir, creyendo aún cuando no entendían lo que estaba pasando. Por eso, si hoy estás atravesando una tormenta, no tomes decisiones basadas únicamente en lo que ves. Confía también en lo que Dios prometió, porque muchas veces la mayor bendición está escondida detrás de la dificultad que hoy te hace sufrir. Y en la siguiente parte descubrirás cómo vencer la ansiedad que produce la espera y encontrar una paz que no
depende de las circunstancias que te rodean. Y aquí llegamos a una de las batallas más difíciles que enfrenta cualquier persona durante los tiempos de espera: la ansiedad. Esa sensación que aparece cuando intentas descansar. Esa voz que te repite una y otra vez que algo podría salir mal. Ese miedo constante que intenta convencerte de que el futuro será peor de lo que imaginas. Si alguna vez has sentido eso, quiero que sepas algo. No eres débil. No eres la única persona que ha pasado por esa lucha. Incluso grandes hombres y mujeres de fe enfrentaron momentos de preocupación. La diferencia es que aprendieron una lección que cambió sus vidas. Aprendieron a reemplazar el miedo por confianza. Porque la ansiedad siempre se alimenta de preguntas. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará si las cosas salen mal? ¿Qué pasará si no encuentro una solución? ¿Qué pasará si nunca cambia mi situación? Y mientras más preguntas aparecen, más cansado se siente el corazón. Pero la fe funciona de manera diferente. La fe no se enfoca en lo que podría pasar. La fe se enfoca en quién está contigo mientras sucede. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque cuando entiendes que Dios sigue teniendo el control, incluso en medio de la incertidumbre, algo comienza a transformarse dentro de ti. No desaparecen todos los problemas de inmediato, pero desaparece la necesidad de cargar con ellos tú solo. Piensa en un niño pequeño caminando junto a su padre. El niño no conoce el camino completo. No sabe qué hay más adelante. No entiende todos los detalles, pero sigue caminando porque confía en quien lo guía. Y muchas veces Dios nos invita a hacer exactamente lo mismo. No nos pide entender todo. No nos pide conocer el futuro. Nos pide confiar. Nos pide seguir caminando. Nos pide recordar que Él puede ver lo que nosotros no vemos. Por eso, si hoy la ansiedad está ocupando demasiado espacio en tu corazón, detente por un momento. Respira. Ora. Y recuerda que Dios ya está en el mañana que tanto te preocupa. Porque mientras tú intentas descubrir cómo terminará la historia, Él ya conoce cada capítulo. Y en la siguiente parte descubrirás por qué algunas de las respuestas más grandes de Dios llegan justo cuando una persona está a punto de rendirse. Y cómo evitar perder la esperanza en el momento más importante del proceso. Existe una razón por la que muchas personas nunca llegan a ver los milagros que tanto esperaban. Se rinden demasiado pronto, abandonan demasiado pronto, pierden la esperanza demasiado pronto. Y lo hacen porque solamente observan lo que está ocurriendo frente a ellos. No pueden ver lo que Dios está haciendo detrás de escena. Imagina a un agricultor que siembra una semilla. Después de sembrarla, sale todos los días a observar la tierra. Pasa una semana y no ve nada. Pasan 2 semanas y sigue sin ver nada. Pasa un mes y la tierra parece exactamente igual. Si juzgara únicamente por lo que ve, pensaría que nada está ocurriendo. Pero debajo de la superficie, la semilla está creciendo. Las raíces se están fortaleciendo. La vida está desarrollándose. Y aunque sus ojos no puedan verlo, el proceso ya comenzó. Muchas veces ocurre exactamente lo mismo con nuestras oraciones. Oramos, esperamos, confiamos. Y como no vemos cambios inmediatos, comenzamos a pensar que nada está sucediendo. Pero Dios sigue trabajando, sigue preparando, sigue acomodando circunstancias que todavía no alcanzamos a comprender. Por eso quiero que recuerdes algo importante. La ausencia de resultados visibles no significa ausencia de progreso. Solo porque no puedas verlo, no significa que Dios haya dejado de obrar. De hecho, algunas de las transformaciones más importantes ocurren en silencio. Ocurren cuando nadie las ve. Ocurren cuando parece que nada está cambiando. Y aquí aparece una verdad poderosa. Muchas veces las personas están más cerca de su bendición cuando sienten más ganas de rendirse. Porque es justamente en esos momentos cuando el cansancio intenta apagar la fe. Cuando las dudas intentan ocupar el lugar de la esperanza. Cuando el miedo intenta convencerte de abandonar. Pero no olvides esto. El mismo Dios que te sostuvo ayer sigue sosteniéndote hoy. Y si te ha traído hasta este punto, no lo hizo para abandonarte en el camino. Por eso sigue creyendo, sigue orando, sigue avanzando, porque puede que estés mucho más cerca de tu respuesta de lo que imaginas. Y en la siguiente parte descubrirás una verdad que ha cambiado la vida de miles de personas. Cómo encontrar
paz en medio de la incertidumbre y descansar en Dios incluso cuando todavía no entiendes lo que está sucediendo a tu alrededor. Y aquí llegamos a una verdad que puede transformar completamente la forma en que enfrentas los problemas. La paz no llega cuando desaparecen todas las dificultades. La paz llega cuando descubres que no tienes que enfrentarlas solo, porque durante mucho tiempo quizá has intentado resolver todo por tu cuenta. Has intentado encontrar respuestas para cada problema. Has intentado controlar situaciones que están fuera de tus manos, y mientras más intentas hacerlo todo tú solo, más cansado te sientes, más ansiedad aparece, más miedo ocupa espacio en tu corazón. Pero quiero que pienses en algo. ¿Cuántas cosas te preocupaban hace un año que hoy ya no tienen importancia? ¿Cuántos problemas parecían imposibles y terminaron resolviéndose? ¿Cuántas veces pensaste que no podrías continuar y sin embargo aquí estás? Eso demuestra algo importante. Dios ha sido fiel contigo más veces de las que puedes recordar. Te sostuvo cuando estabas débil, te dio fuerzas cuando estabas cansado, abrió caminos cuando no veías salida. Y si lo hizo antes, también puede hacerlo ahora. Por eso Jesús dijo algo que sigue cambiando vidas hasta el día de hoy. No se preocupen por el mañana. No porque el mañana no importe, sino porque el mañana todavía no ha llegado. Y cuando llegue, Dios también estará allí. ¡Qué verdad tan poderosa! El mismo Dios que está contigo hoy ya está en el futuro que tanto te preocupa. Ya conoce cada desafío, ya conoce cada respuesta. Ya conoce cada puerta que abrirá en el momento correcto. Por eso no permitas que la ansiedad te robe el presente. No permitas que el miedo controle tus decisiones. No permitas que las circunstancias definan tu nivel de fe. Porque tu paz no debe depender de que todo salga como esperas. Tu paz debe depender de saber que Dios sigue teniendo el control. Y cuando entiendes eso, algo cambia profundamente dentro de ti. El corazón descansa, la mente se calma. La esperanza vuelve a crecer, porque descubres que no estás caminando solo, que aunque todavía no veas la respuesta, sabes que Dios sigue obrando. Y en la siguiente parte descubrirás por qué algunas de las mayores bendiciones llegan después de las pruebas más difíciles y cómo reconocer las señales de que Dios está preparando algo grande para tu vida aunque todavía no puedas verlo. Ahora quiero que pienses en una de las cosas más difíciles de aceptar cuando estamos atravesando una tormenta. Muchas veces, Dios está haciendo sus mayores obras en los momentos en los que menos lo sentimos. Y esa es una verdad que puede cambiar completamente nuestra perspectiva. Porque solemos pensar que la presencia de Dios se demuestra cuando todo sale bien, cuando las puertas se abren, cuando llegan las respuestas, cuando desaparecen los problemas. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. Dios estuvo con Daniel dentro del foso de los leones. Dios estuvo con los 3 jóvenes dentro del horno de fuego. Dios estuvo con José dentro de la prisión. Y eso significa algo muy importante para nosotros. La presencia de Dios no depende de las circunstancias. Dios no está contigo solamente cuando todo va bien. También está contigo cuando estás cansado, cuando tienes miedo, cuando no entiendes lo que está pasando, cuando las lágrimas aparecen y nadie las ve. Y quizá hoy necesitas recordar eso, porque hay personas que están viendo este mensaje mientras atraviesan una batalla silenciosa, una batalla que nadie conoce, una batalla que han intentado enfrentar con todas sus fuerzas, pero las fuerzas se están agotando. Si ese es tu caso, quiero que escuches atentamente. No estás solo. Dios no te abandonó. Dios no dejó de escucharte. Que aunque ahora mismo no puedas sentir su presencia, Él sigue caminando a tu lado. Porque la fe no consiste en sentir a Dios todos los días. La fe consiste en confiar en Él incluso cuando las emociones cambian, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles, incluso cuando todavía no ves respuestas. Y aquí hay algo hermoso. Muchas veces las mayores bendiciones llegan después de los momentos más oscuros. Muchas veces el amanecer aparece justo cuando la noche parece más larga. Muchas veces el milagro llega cuando una persona está a punto de rendirse. Por eso no abandones tu fe, no abandones tu esperanza, no abandones tus oraciones, porque puede que estés mucho más cerca de una respuesta de lo que imaginas. Y en la siguiente parte descubrirás una verdad que ha fortalecido a miles de personas durante sus peores momentos. Cómo reconocer las señales de que Dios
sigue obrando en tu vida incluso cuando todo parece permanecer en silencio. Y aquí llegamos a una pregunta que muchas personas se hacen cuando atraviesan una temporada difícil. ¿Cómo saber si Dios sigue conmigo cuando todo parece permanecer en silencio? ¿Cómo saber si está obrando cuando no veo cambios? ¿Cómo saber si mis oraciones están siendo escuchadas? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas, porque muchas veces buscamos señales extraordinarias mientras ignoramos las señales que Dios ya nos está dando. Piensa en esto por un momento. A pesar de todo lo que has vivido, sigues aquí. A pesar de todas las batallas que enfrentaste, sigues avanzando. A pesar de las veces que pensaste que no podrías continuar, encontraste fuerzas para levantarte una vez más. Eso no es casualidad. Eso también es una señal. Porque cuando Dios está contigo, no siempre elimina la tormenta inmediatamente. Muchas veces te fortalece para atravesarla. Muchas veces no cambia la situación primero. Primero cambia tu corazón. Te hace más fuerte, más paciente, más sabio, más consciente de su presencia. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora mismo. Quizá has estado esperando un milagro visible, mientras Dios está realizando un milagro invisible dentro de ti. Un milagro que está transformando tu manera de pensar, tu manera de creer, tu manera de enfrentar la vida. Por eso no subestimes los pequeños avances, no subestimes los días en los que logras seguir adelante a pesar del miedo. No subestimes las veces que encontraste paz en medio del caos, porque muchas veces ahí es donde Dios está mostrando que sigue obrando. Y quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios sigue conmigo. Escríbelo con fe. Escríbelo como una declaración para tu vida. Y también porque puede ayudar a otra persona que hoy necesita leer esas palabras. Además, si conoces a alguien que está pasando por una prueba difícil, comparte este mensaje con esa persona. Nunca sabes cuándo una palabra de esperanza puede convertirse en la respuesta que alguien estaba esperando. Y quédate conmigo hasta el final, porque en la siguiente parte descubrirás una de las verdades más poderosas de todo este mensaje: por qué Dios permite ciertas tormentas y cómo esas tormentas pueden convertirse en el escenario donde ocurren los mayores milagros de nuestra vida. Y ahora llegamos a una de las preguntas más profundas que una persona puede hacerse durante los momentos difíciles. ¿Por qué Dios permite ciertas tormentas? ¿Por qué algunas personas parecen atravesar pruebas tan duras? ¿Por qué a veces la vida se vuelve tan complicada cuando estamos haciendo todo lo posible por seguir adelante? La respuesta no siempre es sencilla, pero la Biblia nos muestra una verdad poderosa. Las tormentas no siempre llegan para destruirnos. Muchas veces llegan para transformarnos. Piensa en los discípulos cuando estaban en medio del mar. El viento era fuerte, las olas golpeaban la barca, y el miedo comenzó a apoderarse de ellos. Creían que todo estaba perdido. Creían que no lograrían llegar al otro lado. Pero había algo que todavía no entendían. Jesús estaba en la barca, y cuando Jesús está en la barca, la tormenta no tiene la última palabra. Quizá hoy te sientes como aquellos discípulos. Quizá estás mirando el tamaño de las olas. Quizá estás mirando los problemas, las deudas, la enfermedad, la incertidumbre, el dolor. Y cuanto más los observas, más grandes parecen volverse. Pero quiero que recuerdes algo importante. Lo que tienes frente a ti puede ser grande, pero Dios sigue siendo más grande. Tu problema tiene límites. Dios no. Tu situación tiene una fecha de vencimiento. Dios permanece para siempre. Por eso no permitas que la tormenta te haga olvidar quién está contigo. Porque muchas veces el propósito de la tormenta no es hundirte. Es enseñarte a confiar más profundamente en Dios. Es mostrarte una fortaleza que no sabías que tenías. Es acercarte más a Él de lo que habías estado antes. Y cuando la tormenta termina, descubres que ya no eres la misma persona que entró en ella. Sales más fuerte, más sabio, más confiado, más consciente de la fidelidad de Dios. Por eso no te desesperes si hoy estás atravesando una batalla. No tomes la tormenta como una señal de abandono, porque muchas veces es precisamente en medio de la tormenta donde Dios realiza algunos de sus mayores milagros. Y en la siguiente parte descubrirás una verdad que puede devolverte la esperanza, sin importar cuál sea la situación.
que estés enfrentando hoy y entenderás por qué tu historia todavía está lejos de terminar.